Bendiciones con todos. Tema 18, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Dios planta el jardín del Edén y utilizamos Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 9. Pero recordemos un poquito el video anterior. ¿De qué hablamos? Hablamos de que Dios creó al hombre, lo formó del barro de la tierra, del polvo de la tierra y dio aliento de vida. Y también en eso vemos la gran obra de Dios, su gran poder, su gran majestad. Yo creo que todos estos videos nos están llevando a mirar a Dios en su gran expresión, en su gran sabiduría, el Dios Todopoderoso. Y al mismo tiempo desechando todas aquellas teorías que el ser humano ha inventado para desacreditar la palabra de Dios. Pero hemos estado viendo con detalle el poder de la palabra de Dios creando una y otra vez. Ahora vamos a ver, Dios planta el jardín del Edén. Y leamos Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 9, que dice: Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre para que el hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué les parece? Desde ya vemos maravilloso. El Señor pone allí en el huerto de Edén al hombre. Hay todo tipo de árboles de frutos deliciosos, dice. Ahora, ya se ha mencionado que la creación de la vegetación fue en el tercer día, pero se puso especial énfasis en el jardín del Señor, que se convirtió en el más alto ideal de la excelencia terrenal. Ahora, la narración procede a describir la construcción de la primera casa de Adán, donde podía tener comunión con Dios, ya que Dios plantó el árbol de la vida. Sin embargo, también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual luego sería la máxima prueba presentada a Eva y Adán. ¿Sí? Vamos a ir describiendo parte por parte esta cita bíblica. Primero vamos a la frase: el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Como recordarán, en nuestro estudio anterior vimos la creación del hombre del polvo de la tierra y ahora presentamos el relato del jardín del Edén. El orden en el texto es decir, el hombre primero, Génesis capítulo 2, versículo 7, y el jardín después, Génesis capítulo 1, versículo 11. No es cronológico esto, por si acaso, sino que de precedencia, dándole importancia al hombre sobre el resto de la creación, como se muestra en Génesis capítulo 2, versículo 15. Encontramos que el jardín, creado en el tercer día, estaba listo tan pronto cuando el hombre necesitaba un hogar. Mire, Dios haciendo todo perfecto y de manera especial para el hombre, para el ser humano, demostrando cuánto nos ama. Eso es importante, demostrando cuánto ama a su creación, sobre todo al ser humano. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Escuche, lo cultivara y lo cuidara. Edén no es el nombre del jardín, sino del país o destino en el que Yahweh plantó su jardín. El jardín del Edén representa el entorno ideal para el hombre, con gran variedad de árboles y vegetación,
con gran fertilidad, belleza y deleite. Un lugar, un parque maravilloso construido para el ser humano. La palabra Edén significa deleite y placer, tierra de placer. Los babilónicos llamaban Ededununu, oasis, a la tierra de exuberante vegetación donde fluye agua. Y en la traducción griega, la Septuaginta de los años 70, se usó la palabra paradeison, literalmente paraíso. Es una palabra tomada del persa paraí daesa, que significa pared que rodea, un recinto como un parque amurallado. La palabra paraíso designa un parque cerrado de gran belleza, en donde los reyes de Persia cazaban. ¿Qué les parece? Era hermoso, muy hermoso el lugar donde el Señor, el Dios Todopoderoso, puso al ser humano, a la primera pareja, Eva y Adán. Génesis capítulo 13, versículo 10 dice: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor, dice, mire, o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, por si acaso. Este jardín fue plantado en el país del Edén. No se sabe exactamente en dónde se encontraba el jardín del Edén. Posiblemente en el valle entre el río Tigres y el Éufrates. El valle era muy fértil. En la antigüedad se necesitaba plantar grano. Este crecía solo. Únicamente había que cosecharlo. Edén es símbolo de gran fertilidad. Mire, qué maravilloso que ese huerto que Dios plantó. ¿Y para quién? Para el hombre, para el ser humano. Pero nosotros destruimos todo. Recuerde que el Señor nos puso a administrar, a cuidar, y no hemos cuidado las maravillas que el Señor ha puesto en favor de nosotros. Vemos como árboles frutales que producen frutas deliciosas son cortados sin ninguna piedad. Miren lo que dice Isaías capítulo 51, versículo 3. El Señor volverá a consolar a Israel, Sión, y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Allí se encontrarán gozo y alegría. Los cantos de gratitud llenarán el aire. Maravillosa palabra, ¿no es cierto? Ezequiel nos habla de otro Edén que existía antes que el huerto del Señor. Esto no estaba precisamente en la tierra. Ponga el asunto a esto. Es su relato de la expulsión de Lucifer del cielo. Aquí el Edén es el mismo lugar donde está Dios y su corte celestial, la montaña de Dios. Tal vez por esta razón, Satanás en el siguiente capítulo, Génesis capítulo 3, se encontraba en el jardín de Edén. En el jardín de Edén, pero terrestre. Tal vez extrañando lo que perdió cuando pecó, cuando cayó, cuando fue arrojado. Leamos entonces para entender esta cita bíblica. Ezequiel capítulo 28, versículo del 12 al 16. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, mire, estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas.
tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras del fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Mire, un Edén celestial. En nuestro caso, no nos tocó conocer el jardín del Edén aquí en la tierra. Sin embargo, Jesús nos habla del paraíso al que iremos, el lugar al que iremos todos los creyentes en Jesucristo cuando Él nos llame a su presencia. Todos los que han invitado a Cristo a ponerlo en sus corazones y se han convertido en verdaderos hijos de Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan de los dos criminales que estaban allí crucificados con él? Uno se arrepintió, uno aceptó a Cristo y le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué les parece? Entonces hay un huerto maravilloso allá en los cielos que espera para quienes busquen a Cristo de todo corazón. Vamos a la siguiente frase de Génesis. Dice: y allí puso al hombre que había formado. Esto nos habla de que Adán es creado fuera del jardín del Edén. Y después Yahweh lo transporta a este lugar paradisiaco. Adán, a diferencia de Eva, podía apreciar lo sorprendente de este lugar al tener un punto de comparación. Lamentablemente, esta lección no le sirvió al momento de cometer el pecado original al desobedecer a Dios. Lamentablemente. ¿Qué les parece? Ahora, la frase: toda clase de árboles, árboles hermosos y que dan frutos deliciosos. Este jardín era el lugar más hermoso en la Tierra, en el planeta Tierra, en donde cada árbol, planta o arbusto eran hermosos en su forma, en su color y en su fragancia. Con sus flores eran un deleite para los sentidos y daban frutos jugosos y deliciosos. ¡Qué cosa tan maravillosa! Imagínense vivir en un lugar así. Eva y Adán estaban allí, pero lo despreciaron. Perdieron todo eso. Fueron arrojados de allí. La frase en medio del huerto puso el árbol de la vida. El árbol de la vida representa a Dios. Fue colocado en el centro del jardín, haciendo alusión de que debemos tener a Yahweh en el centro de nuestras vidas. Un árbol con propiedades especiales para sostener la vida eterna, que existió de verdad, porque hay quienes sugieren que era una referencia simbólica. Cristo es representado por el árbol de la vida. Él es el autor de la vida y el dador de la misma. ¿Sí? Esto no es mentira, es verdad. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué les parece? En el el candelabro, la Memorat, en el tabernáculo de Israel, puede haber sido una representación utilizando el árbol de la vida. Éxodo capítulo 25, versículo del 31 al 35. El candelabro encendido es la representación de la presencia de Dios entre nosotros y los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Por eso a Aarón se le encomendó asegurarse de que las lámparas estuvieran encendidas todo el tiempo. Nunca se podían apagar. Mire lo que dice Levíticos capítulo 24, versículo 4.
Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelabro de oro puro, a fin de que ardan continuamente en la presencia del Señor. Y Zacarías capítulo 4, versículo 10 dice, porque los que se burlaron de los modestos comienzos se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos del Señor, los cuales recorren toda la tierra. Qué increíble, ¿no es cierto? Al comer del fruto del árbol de la vida, Adán y Eva podían tener vida eterna y disfrutar de una relación permanente como hijos de Dios. Pero el pecado los separó de Yahweh y de su árbol de la vida, impidiéndoles tener vida eterna. Sí, Génesis capítulo 3, versículo 22 dice, luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? ¿Qué ocurrirá? Entonces vivirán para siempre, dice. El árbol se vuelve a mencionar en Apocalipsis capítulo 22, en donde la gente está disfrutando de la vida eterna con Dios. Esto es importante. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Mire lo que dice. Fluía del centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, o 12 clases de fruto, y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. ¡Qué árbol tan maravilloso! 12 tipos de frutos diferentes y las hojas servían para sanar a las naciones. Por eso era peligroso que Eva y Adán comieran de este árbol. Por eso el Señor los sacó y puso un ángel allí con espada vigilando para que no volvieran a ingresar. Jesús es ahora para nosotros el árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Es el pan de vida también. San Juan capítulo 6, versículo 51. También es la vid verdadera. San Juan capítulo 15, versículo 1. También es el maná escondido. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. La raíz y el linaje de David. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Y el retoño del Señor. Isaías capítulo 4, versículo 2. Mire cómo vamos. Dice San Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Mire cómo la palabra junta se va apoyando, confirmando que todo lo que está escrito allí es verdad. Que el Señor creó al hombre del polvo y lo puso en el huerto de Edén. Es verdad que creó cada día, todo lo que tenía que crear. En 6 días creó todo este universo maravilloso. Sí. Y la misma palabra lo confirma una y otra vez, desechando todo tipo de teorías que hablan de que fue una explosión, de que hablan que había otras familias creadas y cosas por el estilo, que no es verdad, como lo estamos viendo. Ahora, la frase y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Llamado así por Yahweh, tal vez se le dio este título porque era una prueba de obediencia, por el cual fueron juzgados nuestros primeros padres, para probarlos en cuanto así serían buenos para obedecer a Dios, o malos al desobedecer su prohibición. Y es probable que el árbol de la vida haya sido pensado como un símbolo de que el hombre vivirá para siempre en continua obediencia a su Creador. Pero
no obedecieron, como nosotros también hoy no obedecemos. El ser humano, perdónenme por la frase, somos tercos, no nos gusta obedecer. Y porque no nos gusta obedecer, hemos fracasado muchas veces. Ahora, en Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor Dios prohíbe al hombre comer del árbol del conocimiento. Vamos a leer, dice: pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios le advirtió claramente. No es el comer el fruto lo que realmente les podía dar tal conocimiento, ni tampoco que lo necesitaran. Dios ha escrito en nuestros corazones el conocimiento para diferenciar entre el bien y el mal, o sea, nuestra conciencia. Todo lo que Dios ordena es bueno y lo que Él prohíbe es malo. Es para nuestra protección. Es como una advertencia que hace un padre a un hijo pequeño que no debe acercarse, por ejemplo, a una estufa cuando está encendida. El árbol era una revelación positiva de la voluntad de Dios para que el hombre pudiera conocer el bien y el mal moral. ¿Qué es el bien? Es bueno no comer de este árbol. ¿Qué es el mal? Es malo comer de este árbol. Así de sencillo. Así de sencillo. El nombre del árbol del bien y el mal implica que el mal ya existía, como vimos desde el momento de la caída de Satanás. Sí, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Para Dios, estos árboles probarían la obediencia y la felicidad del hombre, o su rebelión y su miseria. Pero qué lamentable que el hombre escogió la miseria, como muchos hoy día también. En vez de escoger la felicidad, escogen la miseria porque no quieren obedecer la palabra de Dios. En nuestro siguiente estudio seguiremos hablando de este paradisíaco lugar, pero los dejamos este relato del apóstol Pablo, que fue testigo de que el paraíso nos espera en el tercer cielo. Esto es importantísimo. Escuchemos 2 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 4. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Y dice: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se les permite contar. Mire, allá nos espera el paraíso, pero para eso hay que confesar a Cristo como su Salvador personal. La alegría que usted haya sentido en el primer día de su vida aquí en la tierra, escuche bien, palidece o no tiene punto de comparación con la alegría que tendrá cuando llegue al cielo, al paraíso que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para nosotros. ¿Sí? Y le debemos dar gloria a Dios por eso maravilloso que ha puesto para nosotros. ¿Qué les parece? Miren lo que dice San Juan capítulo 14, versículo del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchos aposentos hay.
Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les prepararé lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Qué les parece? El Señor hizo el huerto de Edén un paraíso hermoso donde puso a la primera pareja, pero ellos despreciaron esto, perdieron eso. Pero tiene el paraíso celestial, el huerto celestial reservado, que es maravilloso, espléndido, como lo dice el apóstol Pablo, para aquellos que confiesen a Jesucristo como su Salvador. Ahora, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere confesar a Jesucristo como su Salvador? ¿Quiere mañana disfrutar en ese paraíso maravilloso junto a la presencia de Dios? ¿Qué quiere hacer? ¿O quiere seguir aquí divagando en esta vida de peregrino, esta vida tan peligrosa acá? Y mañana irse al fuego eterno, porque también hay el fuego eterno. Bueno, les animamos, como en cada video aquí, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Le presentamos y le animamos a que usted la haga con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios y diga, yo quiero ir cuando pase de esta vida al paraíso de Dios, al Edén de Dios. Entonces repita la oración con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Es el mejor paso que usted ha dado en toda su vida, se lo aseguro. Pero una vez que aceptó a Cristo, usted se convirtió en una nueva criatura y necesita permanecer siendo una nueva criatura. Para eso tiene que venir todos los días a la palabra de Dios. Tiene que meditar en ella. Tiene que dejar que ella le enseñe. Tiene que dejar que el Espíritu Santo le ayude a discernir para después hacer una aplicación. ¿Sí? Una aplicación, y esa aplicación seguro va a traer cambios en su vida, lo va a mantener creciendo espiritualmente y después la pueda predicar, porque hay que predicar a otros también. También le pedimos que tenga tiempos de oración, converse con el Señor, haga peticiones, ¿sí? Haga acciones de gracias, cántele alabanzas al Señor. Él es merecedor de ella, nadie más. Él es el Dios Todopoderoso. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia, acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hemos visto en todos estos videos de acá de Génesis que tu palabra es tan poderosa que con solo pronunciar se comienza a crear el universo maravilloso en 6 días. Después formas el hombre, formas el huerto Edén tan maravilloso, Señor. Y eso nos hace ver que no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios tan poderoso como usted, Jehová de los ejércitos, Elohim, Yahweh. No hay nadie como usted, Señor. Por eso seguimos pidiendo, Señor, que con tu Espíritu Santo nos sigas poniendo el ánimo para seguir
leyendo esta palabra, estudiando esta palabra, poniendo en práctica estas palabras para que nuestra vida esté siempre en relación con la tuya, sabiendo que no hay otro Dios como tú, sabiendo que los dioses que ha inventado el hombre son vasallos, ¿sí? Son inferiores, no pueden hacer nada como tú, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones del mundo y que no solo la lleve, que ponga el ánimo en las personas para escucharla, ponga el ánimo para ponerla en práctica, ponga el ánimo, Señor, para que esta palabra sea predicada, para que otros más conozcan estas verdades y conozcan al Dios Todopoderoso, que con solo una palabra se crean las cosas, Señor. Nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también conozcan las verdades de la palabra de Dios. Que la gran mayoría de las personas conozcan estas verdades, sobre todo en este tiempo que el corazón del ser humano está apartado, que el corazón del ser humano está lleno de otras cosas, pero menos de la palabra de Dios. ¿Sí? Que tú les pongas el ánimo a las personas para reenviar esta palabra para que llegue a otros también. Usted que está escuchando esta palabra, presione un botón. Hoy día es muy fácil. Envíe esta palabra a otros también para que otros también conozcan al Dios Todopoderoso, conozcan el poder de salvación y el huerto de Edén que tiene preparado en los cielos. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.